Bueno, seguimos analizando las medidas presentadas ayer por el gobierno en estas primeras horas de esta jornada. Para esto recibimos al doctor Glauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar. Un placer. Bueno, primero que nada, ¿cómo se evalúan las medidas que se presentaron ayer por parte del gobierno? Bueno, yo pienso que fueron unas medidas muy positivas, un gran mensaje. Como bien dice el presidente, se retrocedió en muchos pasos como se tenía que hacer, porque era muy necesario. A modo de ejemplo, todo el elemento de suspensión de la actividad pública, de volver al teletrabajo, el concepto de cierre de las termas y los free shop, como ustedes estaban hablando hoy, focalizado sobre todo a lo que se nos viene ahora, que era una semana de turismo, y claramente nos preocupaba que no se tomaran medidas al respecto por la movilidad que iba a haber. Me parece que los mensajes de las autoridades sanitarias y del gobierno siguen siendo claros, y una vez más, como decimos, este partido se juega en lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? Yo estaba escuchando ahora en la previa de los números que ustedes estaban hablando, la realidad de Brasil, la realidad de la frontera, la realidad epidemiológica actual que tenemos nosotros con los números del lunes y el martes, el relato de la compañía de trabajo, que claramente así es como se vive y así como lo estamos viviendo los diferentes integrantes de los equipos asistenciales en salud. Así que bueno, esperar que sobre todo que la población siga haciendo lo que venía haciendo y terminar ese último esfuerzo, porque como insistimos, la llegada hasta ahí la estamos viendo, la orilla está cerca, venimos con un buen proceso de vacunación, pero bueno, si no terminamos de hacer ese esfuerzo ahora, quizás puede terminar siendo todo en vano y el sistema se puede llegar a colapsar. ¿Estas medidas debieron haberse presentado hace un par de semanas atrás o están bien en cuanto al tiempo, en la opinión del colegio? Yo pienso que fueron graduales. Como decimos siempre, la gestión de la pandemia es dinámica y hay que estar analizando los indicadores objetivos que surgen día a día. Bueno, se tomaron hace una semana medidas, ahora se tomaron claramente en el debate popular. A algunos les puede parecer poco, a algunos les puede parecer que está bien. Pero lo interesante que es, se toman decisiones en base a los indicadores y la sugerencia de todos, se hace un análisis estratégico y se trata de ir por la ruta que se considera más correcta. Ruta blanca o negra no hay, o sea, de 100% de certeza. Por eso pienso y afirmo que el mensaje de las medidas es muy positivo. Y después lo hemos hablado varias veces. Siento que gracias a todo el esfuerzo que ha hecho todos los medios de comunicación, ustedes, la prensa, el mensaje está claro. Me parece que cada uno de los uruguayos sabemos a conciencia lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Me parece que va por ahí. Doctor, entre los anuncios que realizó ayer el presidente hubo uno que tal vez escape un poco al entendimiento cabal de todos nosotros si no tenemos un mínimo conocimiento médico, que fue cuando específicamente se habló en la conferencia de prensa no solo del aumento de camas de CTI, se habló de la compra de monitores, se habló de la compra de respiradores y se habló de la compra de tubos de oxígeno. Es decir, eso es algo que nosotros que estamos con la información a diario sabemos que, por ejemplo, en Brasil en este momento está escaseando el oxígeno y es uno de los temas por los cuales Brasil hoy es el único país del mundo que supera las 3.000 muertes diarias. Me gustaría que explicara usted, que obviamente entendió mucho más el mensaje, cuál es la importancia de esas compras y de cómo se van a ir distribuyendo. Es decir, porque en el caso de las camas de CTI también fue específico en decir que se iba a hacer como una regionalización, es decir, se va a hacer un estudio de dónde realmente se debe tener para evitar los traslados que hoy ya se están teniendo que dar en algunos departamentos. Correcto, Humberto. Varias aclaraciones. Eso surgió sobre todo en base a un proyecto que presentó el presidente de ACE, el doctor Cipriani, junto a su equipo, en esa reunión que hubo, en el cual se hizo un mapeo. Como sabemos, los sistemas de salud desde el punto de vista de gestión son sistemas elastizables, expansibles, por supuesto, hasta determinada dinámica, ¿no? En ese sentido, se está tratando de aumentar al máximo todo lo que se pueda, tanto en camas de cuidados moderados y de camas de CTI. De ese punto de vista, el presidente ACE hizo un proyecto que fue el que presentó y el que comunicó el señor presidente de la República, en el cual en varios departamentos de todo el país la idea es aumentar en algún lugar 6 camas, en otro 8, en algunos lugares donde ya hay CTI, en otros lugares que no hay CTI, y sobre todo tratar de generar esos CTI o tratar de generar unas camas de cuidados intensivos para pacientes respiratorios. Claramente está con todo lo que implica, ¿no? Como bien decía, se hizo la compra en Argentina de monitores, de ventiladores o de respiradores para realizar la asistencia respiratoria mecánica.
Yo me atrevo a decir a título personal, pero habría que preguntarle la aclaración al señor presidente, que cuando él dijo tubos de oxígeno me parece que se quería referir a los respiradores, no al concepto del oxígeno en sí. Lo que conocemos como tubo de Exactamente. oxígeno. Fue mi impresión por la manera en que lo manifestó y luego vino la aclaración también que el señor ministro de Salud Pública lo ayudó ahí, le dijo de ventiladores, ¿no? Claro, porque allí a mí me quedó la duda si comenzábamos a tener o comenzábamos a prever lo que sí está pasando, por ejemplo, en Brasil, que tienen escasez de oxígeno. Pero eso sí, claramente, como gestor de salud de este país, le puedo manifestar que estamos muy lejos de ese escenario. Bien. Ni siquiera estamos hablando de posible situación de escasez de oxígeno. Por eso pienso que no serían tubos de oxígeno, o quizás también para tener mayores reservas. Pero estamos lejos de ese escenario y no está sobre la mesa cuando tenemos los intercambios o los debates de por dónde vamos a ir desde el punto de vista de gestión en salud. Así yo pienso que es por ahí, se va a expandir al máximo lo que se pueda el sistema. Desde ese punto de vista, del lado de la gestión y el esfuerzo de las autoridades, pienso que se han hecho situaciones casi récord. Ya se aumentó al doble el número de camas de CTI en el sector público, situación por la cual si no casi ya estaríamos en el colapso al día de hoy. Claro. Se siguen aumentando, se aumentó la posibilidad de realizar traslados especializados de ser necesario. O sea, el sistema se fue mejorando y se fue perfeccionando a sí mismo durante todo este proceso de la pandemia. Por eso digo que me parece que algo muy importante, considero a título personal que no pasamos el punto de no retorno, en el sentido que estamos a tiempo de salir victorioso de esta situación, pero sí, claramente estamos en una situación de mojón, ¿no? Crítica, que hay que tomar conciencia de que hay que quedarse quietito en la burbuja, como dijeron, y a no ser que sea imprescindible, no salir. Doctor, volviendo al tema de las camas de CTI, esta 129, esta ampliación, ¿hay posibilidades edilicias de instalar esas camas? Porque las camas de COVID requieren un aislamiento especial, no toda la infraestructura hospitalaria admite ya instalarlas, y tampoco es momento de hacer reformas, sí se hizo hasta ahora, pero bueno, hay una exigencia mayor. Y además del tema edilicio, ¿qué pasa con los recursos humanos, no? Que también hay unos 390 profesionales que se han venido formando, alcanzan, están todos en condiciones de trabajar en CTI. Excelente, clarísima la pregunta. En primer lugar, desde el punto de vista de edilicio, como usted decía, no estamos en tiempos de salir a construir, por supuesto que no estaríamos en eso. Por eso se decidió, y esos lugares donde se decidió poner esas camas, son lugares que ya tenían o la estructura física ya pronta y por X circunstancias nunca se confeccionaron o se instalaron esas camas de CTI en esos lugares, o lugares que dadas las instalaciones que ya tienen una rápida adaptación para poderla convertir. O sea que todo eso está analizado y por eso se eligieron esos puntos estratégicos. El otro punto fundamental, como bien usted decía, es el tema de recursos humanos. ¿Y qué es lo que pasa? Si seguimos analizando esto y teniendo que analizar el peor escenario, que es un posible escenario de colapso del sistema, claramente está que los recursos, tanto materiales como humanos, son finitos. Por lo tanto, haber formado este personal nuevo para que apoye las tareas de cuidados intensivos es muy importante. Claramente está que esto nunca va a sustituir a un intensivista o a un enfermero o a un licenciado que hace años trabaja ahí, que tiene la formación y la expertise. Sí, por ejemplo, de ser necesario, teniendo algunos de estos funcionarios ya con la formación y la experiencia, que tengan el apoyo de todo este equipo que a su vez se formó. Y a su vez hay algo interesante que está sobre la mesa también y que hace a nuestra realidad de país, es que en nuestro país tenemos muchos integrantes de equipos asistenciales extranjeros, como sabemos, de otros países que ya tienen sus títulos en sus países. Muchos de ellos están actualmente en un proceso de reválida. Bueno, yo considero que sería muy importante al día de hoy generar un mecanismo, ya sea por un decreto o por una ley, y habilitar a esos colegas de otros países que con sus títulos de otros países puedan ejercer por un periodo de tiempo, claramente está dada la realidad, y bueno, también podría ser un aporte muy importante. Estamos hablando en torno a unas 300, 400 personas formadas en el ámbito de salud y muchos de ellos ya con sus especialidades. O sea que me parecería algo interesante también ir por ahí. ¿Qué institución tiene que acelerar esos trámites? ¿Facultad de Medicina? Bueno, insisto, me parece que más que acelerar los procesos administrativos que están en curso, debería de manera rápida otorgarse, ya sea por un decreto o alguna ley, ya la posibilidad de que puedan integrarse a trabajar. Claramente está por un periodo de tiempo determinado, mientras sigue su proceso aparte de reválida, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido más que claro y bueno, el deseo de todos que rápidamente podamos por lo menos llegar a un aplanamiento de esta situación y de la complejidad que hace un ratito escuchábamos el audio de una persona vinculada a la salud tras 12 horas de trabajo.
bueno, no someter también a nuestra gente, a nuestro personal, a este tipo de presión. Muy amable por su visita. A usted y ojalá que así sea, Humberto, y llegamos victoriosos. Muchas gracias. Vamos a la pausa, venimos enseguida.